Pues buenos días a todos, querido presidente. Gracias por acompañarme siempre o por acompañarte siempre desde hace 30 años que nos conocemos. Gracias por estar ahí, gracias por tu ejemplo. No voy a hablar de ejemplaridad, pero eres un hombre ejemplar, presidente, y cuando, el liderazgo es ejemplaridad. El líder es el que en inglés tú le dices el que va adelante, el que, el que da la cara, pero el que señala el camino. Y los que tenemos pues la suerte de conocerte, tratarte, seguirte como parte de tu equipo, pues es un orgullo estar contigo, es un orgullo que estés aquí, cosa que te agradezco siempre. No que estés aquí, sino tu presencia constante siempre en el mucho tiempo que nos conocemos. Muchas gracias. Por lo demás, estoy en casa y estoy entre amigos. Primero el presidente, FAES es mi casa, lo ha dicho Eugenio. El presidente Aznar nos encomendó a unas pocas personas en el año 92 que diseñáramos las ideas necesarias para hacer política, porque la política sin ideas es otra cosa, es un oficio o es cualquier otra cosa, pero no es política. El cuidado de la polis requiere saber qué se entiende por la polis, qué cuestiones hay que resolver, cuál es el diálogo que se tiene con la sociedad y con qué ideas y con qué armas se tienen que hacer. Y por tanto, pues eso es lo que ha hecho esta casa desde su fundación. Esta casa es la conciencia crítica del centro derecha español y sin replantear, sin repensar dónde estamos, cómo van cambiando las circunstancias o qué es lo que queremos hacer, pues no se hace nada. Dice el clásico que no hay viento favorable para el que no sabe dónde va, y en esta casa se tiene que tener muy claro dónde se quiere ir para poder llegar. Agradezco a Iñaki Estarloa su amistad. Hemos sido compañeros de banco allí en el y eso une mucho. Y me gusta estar aquí con él y me gusta venir aquí de su mano y te agradezco la generosidad de siempre, Iñaki. Esta casa contigo aquí pues me da mucha tranquilidad en todo lo que es cuestión institucional. Has estado y dominas las cuestiones constitucionales y organizativas y jurídicas y que en momentos donde se tambalea todo, y ahora lo voy a contar, que haya personas con la solidez que tú tienes y con la honradez intelectual y personal que tienes, pues da mucha tranquilidad que en esta casa estés y que nos guíes a todos. En cuanto a Eugenio, pues somos también muy viejos amigos, Nos hemos visto en muchas más cosas, nos hemos visto en Cristianos y Vida Pública, hemos compartido amigos, la vida te lleva cada vez más con amigos de amigos, las afinidades selectivas, y te agradezco la presentación, agradezco a Iñaki que ha dicho que me presentes tú, y nos seguiremos viendo por los siglos de los siglos. En cuanto a los demás, gracias por estar y gracias por pensar que lo que podemos decir es interesante, ¿no? Voy a hablar de instituciones y no quiero perder mucho tiempo, me voy a meter de lleno en lo que quiero que sea, pues el hilo argumental, ¿no? Antes diré que cuando pensaba hablar de todas estas cosas, pensaba unir al hilo argumental a algo que he hecho alguna vez, que es a una persona que ha visto cómo el mundo de ayer, Stefan Zweig, el mundo de ayer se derrumba, como el mundo que él creía sólido, ese mundo del imperio austrohúngaro, con sus reglas, sus tradiciones, su estado del bienestar, su alegría de vivir, se desploma. Y se desploma porque se socavan los principios y se socava absolutamente todo, ¿no? Y pensaba también pues empezar hablando de los 12 momentos estelares de la humanidad, la tristeza y la amargura de Cicerón cuando ve que los que han creído en la República Romana, en sus normas, en sus costumbres, en sus mores, pues eso se deshace y seguramente, como dice el propio Zweig en su libro, cuando el triunvirato comandado por Antonio quiere matarlo, lo que están matando son los principios en los que se basa la República Romana. Pero, en fin, en España siempre empezamos diciendo lo que no vamos a hacer y al final digo lo que voy a hacer. Al final creo que es mejor, en los tiempos que corren, pues hacer el discurso a lomos de un compatriota suyo que también vivió lo que es la destrucción del mismo sistema y que es uno de los padres de lo que es el liberalismo moderno, como es Friedrich Hayek, y por tanto pues iré con alguna cita a pie de página apoyando lo que querría contar esta mañana. Hablamos de instituciones. Instituciones, según la Academia Española, la Real Academia Española, son las organizaciones fundamentales de un Estado, nación o sociedad. Yo añadiría que las instituciones son los hitos o mojones de los que se valen las sociedades para ir acotando el terreno, para ir acotando la convivencia y que al final son las columnas vertebrales de las sociedades organizadas. Sin las instituciones, no solamente instituciones jurídicas, son instituciones económicas y es
en términos de lo que Víctor Pérez Díaz exponía en un trabajo que me tocó presentar curiosamente sobre su sociedad civil que hicimos aquí en FAES, lo que es los ámbitos de convivencia. Si buceáramos pues en la sociedad abierta y sus enemigos, en Popper nos encontraríamos lo mismo. Al final, las señas de identidad de esas columnas vertebrales de la sociedad abierta son un Estado de Derecho, al que me referiré, una economía de mercado, a la que también me referiré, y haré pues una pequeña referencia final a un tejido asociativo plural que es justo el que trata nuestro amigo Víctor Pérez Díaz en ese magistral libro que se hizo en esta casa, hablando cuáles son, en fin, los últimos elementos de lo que son las sociedades civiles. Pero me centraré sobre todo en el Estado de Derecho y en economía de mercado, que al final lo uno va con lo otro. Estado de Derecho, imperio de la ley, lo ha dicho Iñaki Astarloa, de esto sabe muchísimo más que yo. Sin Estado de Derecho no hay democracia, sin Estado de Derecho no hay instituciones, porque todo en el Estado de Derecho está sometido al mismo y porque una sociedad desarrollada, una sociedad abierta, es el imperio de la ley quien rige la vida de las instituciones, de las personas y absolutamente, sobre todo, como veremos, del mercado. Ya en Castilla se decía antes leyes que reyes. Hay un aforismo que a mí me ha gustado siempre desde que lo estudié en la Facultad de Derecho: sufrirás la ley como la hiciste. El monarca puede dictar las resoluciones que crea, el poderoso puede regular como quiera la sociedad, pero sufrirás la ley como la hiciste. Estás obligado a respetar mientras no cambies la ley que has hecho. Y algo muy querido para nosotros los aragoneses, que era el juramento de los reyes de Sobrarbe, donde se le decían los nobles que elegían o que acataban al príncipe: que cada uno de nosotros somos tanto, valemos tanto como vos, y todos juntos más que vos, os juramos acatamiento si acatáis los fueros, y si no, no. Eso es lo que decían, es decir, que era una monarquía sometida al imperio de la ley. Del sistema aragonés se hace con nada menos que los redactores de la Constitución americana, en cuanto que son poderes, en todo caso, sometido a la norma. Se dice siempre que la definición más clara o la descripción más clara de lo que es una democracia es aquella donde cuando suena el timbre a las 7 de la mañana solo puede ser el lechero. Si en vez del lechero pues son, como me ha pasado a mí, agentes del CNI haciendo no se sabe qué, o es la policía aduanera sin la zodia, porque claro, me preocupa que la gente vaya uniformada y como Dios manda. Cuando la gente va sin la uniformidad adecuada y fuera de contexto, pues algo no funciona. Y entonces a las 7 solo puede ser el lechero. Y si no es el lechero, tiene que ser alguien sometido a la ley, con mandato de autoridad competente y de acuerdo con el procedimiento establecido. Si no es así, algo no funciona, Decían, y me permito, pues era un chiste que corría en la vieja Unión Soviética, que decía que en fin, lo mejor o el mejor momento del día, la mayor satisfacción de alguien es cuando sonaba el timbre a las 4 de la mañana y aparecían pues la policía política, preguntaban por Iván Ivanovich y en fin, el que estaba allí en un apartamento, por decirlo de alguna forma, de 20 metros, con los hijos, con la suegra, con su mujer muertos de frío. Ese momento estelar maravilloso es cuando decía, no es aquí, es en la puerta de al lado. Pues efectivamente, el que te pueda visitar gente indeseada y que lo mejor que te puede pasar es que no vengan a por ti para dividir tu familia, como decía Vasily Grossman, y mandar unos a un lado y otros a otro, o provocar pues desplazamientos de poblaciones, como establece cualquier persona que trate de estos temas, es justo lo contrario de lo que puede pasar. Hayek, en Camino de Servidumbre, pues habla ya de estos temas, como no puede ser de otra manera, y dice algo fundamental, y es que nada distingue con más claridad las condiciones de un país libre de las que rigen en un país bajo un gobierno arbitrario que la observancia en aquel de los grandes principios conocidos bajo la expresión Estado de Derecho. Y un poco más adelante añade también que el Estado de Derecho implica pues un límite al alcance de la legislación. Significa no que todo sea regulado por la ley, sino contrariamente que el poder coercitivo del Estado solo puede usarse en casos definidos de antemano por la ley y de tal manera que pueda preverse cómo será usado. En fin, en el frontispicio del Estado de Derecho está pues todas estas cosas. Y hay que saber algo que es importante, a lo que me he referido hace un minuto, que los países retroceden.
que las situaciones que parecen sólidas se conviertan en líquidas o en gaseosas y desaparecen en los países. Que, como decía Stefan Zweig, en este caso en El Mundo de ayer, y tan solo unas décadas más tarde, cito textualmente, cuando las paredes y el techo se desplomaron, reconocimos que los fundamentos habían quedado socavados ya hacía tiempo y que con el nuevo siglo simultáneamente había empezado en Europa el ocaso de la libertad individual. Se habían socavado en los cimientos, y los cimientos no son otros que las instituciones en una sociedad democrática. Los ejemplos son claros, no hace falta que los citemos. Ahí está Argentina, que pasa de ser uno de los países más importantes económicamente del mundo a primeros de los años 40 o primeros de los 50 y se deshace por sistemas populistas, no digamos Venezuela. Y ahí está pues lo que ha pasado en países de nuestro entorno, en Italia con la lotización, donde se van socavando las instituciones, los partidos se van distribuyendo absolutamente como en lotes, los tribunales, se van distribuyendo los ministerios, se van distribuyendo las televisiones y al final pues aparece una regeneración que no me en fin, lo voy a decir, es decir, lo que provoca nada menos que el estallido de todo el sistema italiano, el que nace de la Segunda Guerra Mundial, es algo tremendo porque arranca nada menos que de la mafia, es decir, que de los asesinatos de los jueces Falcone y Borsellino. Falcone y Borsellino los matan. Hoy parece además que parte de los inspiradores no era tanto ni siquiera la mafia que combatían, sino los acuerdos que estaban llegando nada menos que con el Estado de Derecho. Y cuando el Estado empieza a negociar con delincuentes y busca la impunidad de los delincuentes, se deslegitima completamente. Y cuando los jueces ven que Borsellino y Falcone son asesinados porque no toleraban ninguna cesión del Estado de Derecho respecto a la mafia, los asesinan por eso. Y los jueces de Milán lo que dicen es: no puede ser que aquí sean los jueces que luchan contra la delincuencia los que mueran y no los poderosos que a veces la encubren. Y por tanto se abre el proceso manos limpias, que es lo que se lleva por delante todo aquel sistema que estaba absolutamente por dentro, socavado por dentro, porque las columnas de la convivencia, las instituciones, estaban socavadas completamente por la corrupción. De ahí que los anglosajones hablen de algo que es la base también del funcionamiento sistema. Checks and balances, controles y contrapesos. Tiene que haber controles y contrapesos absolutamente para todo. Y otras dos palabras también: transparency y accountability. Transparencia, saber lo que está pasando, y exigencia de responsabilidad absolutamente por todo lo que pasa. En el frontispicio del sistema del Estado de Derecho está, como decía Iñaki Astarloa, la Constitución. La Constitución es el cierre del sistema por arriba, es lo que ampara, es el cielo protector de la convivencia, y hemos estado viendo todos estos tiempos pues discusiones acerca de la Constitución. Se quiere modificar, se quiere abrir el melón sin saber dónde se quiere ir. Yo retomo simplemente la idea de uno de los senadores constitucionales, en este caso Lorenzo Martín Retortillo. Lorenzo es miembro de la Academia de Jurisprudencia y Legislación, es aragonés como yo. En Aragón decía, querido Eugenio, como sabes muy bien, decía Costa que Aragón se define por el derecho, y somos siempre, como he indicado, de lo que es el foro de Sobrarbe, en fin, celosos cumplidores de la norma. Lorenzo decía claramente que no se puede hacer tabla rasa de una Constitución que costó muchísimo elaborar. La Constitución, se ha dicho alguna vez, que estaba hecha para que los que estaban dentro pues se metieran en el sistema y los que estaban dentro no quedaran excluidos. Fue un acto de reconciliación, fue un acto de acuerdo, fue una transacción donde todo el mundo cedió algo para que pudiéramos convivir juntos, y cuando esa piedra angular de la convivencia se toca, hay que saber para qué se toca, por qué se toca y qué se quiere coincidir. Poner un país patas arriba sin saber lo que se puede hacer, desde luego sería añadir la incertidumbre a la vida ordinaria, y sería añadir un elemento de poner en cuestión una de las piezas esenciales de lo que es la convivencia en España. Y de la Constitución abajo, pues sí que me gustaría hacer un pequeño paseo por las instituciones quizá más importantes de España. A la cabeza, sin lugar a dudas, la Corona. De la Corona me limitaré a leer, y creo que en fin, podemos todos estar de acuerdo, yo por lo menos, con lo que Felipe VI en su coronación decía respecto a la corona, y decía, cito textualmente:
Las exigencias de la Corona no se agotan en el cumplimiento de sus funciones constitucionales. He sido consciente, dice nuestro rey desde siempre, de que la monarquía parlamentaria debe estar abierta y comprometida con la sociedad a la que sirve, ha de ser una fiel y leal intérprete de las aspiraciones y esperanzas de los ciudadanos y debe compartir y sentir como propios sus éxitos y fracasos. Sigo. La Corona debe buscar la cercanía con los ciudadanos, saber ganarse continuamente su aprecio, su respeto y su confianza, y para ello velar por la dignidad de la institución, preservar su prestigio y observar una conducta íntegra, honesta y transparente, como corresponde a su función institucional y a su responsabilidad social, porque sólo de esa manera será acreedora de la autoridad moral necesaria para el ejercicio de sus funciones. Hoy más que nunca los ciudadanos demandan con toda la razón que los principios morales y éticos inspiren y la ejemplaridad presida nuestra vida pública. Y el rey a la cabeza del Estado tiene que ser no solo un referente, sino también un servidor de esa justa y legítima exigencia de todos los ciudadanos. Yo creo que con esto es suficiente para saber cuál es el papel que debe tener la Corona como pieza importantísima en el equilibrio institucional español. En segundo lugar, el Parlamento sobre el que, en fin, se dice mucho, hay pues auténticos denuestos sobre lo que pasa allí. Yo sí que quiero decir una cosa, quiero romper una lanza por el Parlamento y por la vida parlamentaria. Cuando me pregunta la gente, pues si piensan que allí hay marcianos y hay gente esotérica dentro, digo que en sus defectos y en sus virtudes en el Parlamento está representada la sociedad española. Yo no he visto dentro, con defectos y virtudes, gente distinta a la que hay fuera. Y en ese aspecto, pues seguramente las virtudes de lo español están ahí presentes. El patriotismo de la gente que deja sus profesiones y va a hacer política, a servir a la patria, pues está allí. Y por supuesto también los defectos de todos nosotros cuando pues ponemos nuestro voto en la urna para hacerlos. Sí que sería necesario repensar, y sé que aquí lo hacéis, todo lo que es, lo hemos comentado hace un momento, pues la situación de los partidos políticos, la vida de los partidos políticos, el funcionamiento, como dice la Constitución, democrático de los partidos políticos, la financiación de los partidos políticos. Y aquí hago un pequeño paréntesis también, es decir, que los partidos políticos, lo normal que se financian de las cuotas, y hasta ahí, si las cuotas son insuficientes, ¿quién los financia? Los de fuera. Habría que regular los lobbies. Si los financia el Estado, que es lo que se hizo a partir del año 86-87, para que las fuerzas que financiaban no fueran las que determinaban quién era el líder de un determinado partido político y quién no, pues si lo que financia es el presupuesto, ¿qué puede pasar? Al final lo que están es dependiendo del presupuesto para vivir, y entonces pues también hay una cierta, en fin, limitación en sus funciones. Este debate que sé que se hace constantemente aquí, lobbies, partidos políticos, financiación, funcionamiento democrático, reglamento de las cámaras, desde luego una de las cosas importantes. Sí que diré que echo en falta en la legislación española, y ya está pues en la jurisprudencia sobre todo, la responsabilidad que está muy de moda entre los administrativistas, la responsabilidad del legislador. Es decir, cuando alguien legisla mal, cuando alguien causa a través de las normas perjuicio al contribuyente o al ciudadano, desde luego eso tiene que estar regulado, porque cuando se hacen leyes ad hoc, luego hablaré un poco de esto, pues esas leyes ad hoc no pueden ser completamente impunes. Yo he sufrido, luego lo diré también en algún brochazo, pues lo que es tener en contra al gobierno de la nación dictando a veces a sabiendas resoluciones injustas, y gracias a Dios pues todavía hay tribunales en este país que paran ese tipo de arbitrariedades. Yo conseguí nada menos que 2 suspensiones del Tribunal Supremo respecto a los actos del Consejo de Ministros. Pero si no hay un amparo de la justicia, si no hay un amparo constitucional, si no hay jueces que no les tiemblen las piernas para limitar el poder abusivo del poderoso, sea quien sea el poderoso político o el poderoso económico, desde luego no podemos hablar de que el sistema funciona como Dios manda. Sigo con la justicia, y me preocupa primero que la justicia tardía no es justicia. Estamos acostumbrados a ver gente entrar y salir de los tribunales, lo cual pues, puede formar parte del paisaje. Ahora hablaré también de eso y nos parece mejor o peor, pero en todo caso lo que no puede ser es que alguien esté sometido a sospecha durante 10 o 15 años. Una justicia tardía no es justicia. Si el señor que está sometido a la justicia 15 años es inocente, ha estado 15 años sin que lo puedan contratar en ningún sitio, siendo alguien sospechoso para la sociedad,
y además, pues, y lo digo también con la sanción de Telediario, donde por lo que se ve se avisa el día anterior a las cámaras para que estén pendientes de que al día siguiente, es decir, que hay una preconstitución ya de juicio sobre lo que va a pasar, antes de pedir al juez la orden de detención, la orden de registro, ya hay avisadas unas cámaras de televisión para que estén en la puerta de la persona que va a ser detenido o no se sabe qué. Y desde luego ese tipo de justicia popular es lo contrario a lo que es el Estado de Derecho. Y más cuando ese señor se va a pegar luego 15 años sometido a sospecha. Es decir, que si a los 15 años pues lo condenan y la condena son 2 o 3, a lo mejor en 2 o 3, cuando haya cumplido su condena, es una persona que ha pagado con la sociedad y que está en disposición a hacer lo que sea. Pero 15 años un inocente bajo sospecha es una locura. Y 15 años alguien que le van a poner una sanción de menos de 15 años de inhabilitación social o de inhabilitación económica o de pena de prisión es también algo que no se puede tolerar en una sociedad civilizada. La justicia, y lo decía Eugenio Nassarre, es lo que debe impregnar todo el funcionamiento de las instituciones. La justicia viene de jus, de dar a cada uno lo suyo. Cuando en una sociedad civilizada, en el sentido de cibes, de ciudadano, no hay justicia, las cosas no funcionan de ninguna manera. Y siempre me ha impresionado el símbolo de la justicia. La justicia viene simbolizada por una mujer con una vestidura blanca completamente, porque si la justicia no es ejemplar consigo mismo, si hay impunidad para la propia justicia porque es impune el cometer desafueros a través de la propia justicia, eso no funciona. Tiene los ojos vendados porque si está mirando a quién hace justicia y a quién no, eso ya no es justicia, es ajuste de cuentas, es venganza, es utilización de la justicia para fines que no son los adecuados y no puede funcionar. Tiene una balanza, tiene que pesar, contar y medir lo que pasa, casi como en la cena de Baltasar, el Mánete Celfares, y en todo caso lleva una espada, porque el peso de la ley tiene que caer necesariamente sobre todo aquel que se desvía de la norma. Y en todo caso, tiene que haber algo que dice la Constitución, jueces independientes de todo tipo de poderes, de los poderes económicos y de los poderes políticos. Sé que esto es muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer. Inamovibles, no pueden estar pendientes en función de si van a llegar a la Audiencia Nacional o al Tribunal Supremo para ver hacia dónde se inclina una cosa u otra. Y lo que es más importante, responsables con arreglo a las leyes. Aquí no hay nadie impune. En un sistema de economía abierta, en un sistema de Estado de Derecho, no hay ningún área de impunidad, ni para los jueces, ni para los delincuentes, y digo algo por si acaso se me olvida, ni se puede, no puede haber impunidad para el que delinque y no puede haber impunidad por dejar de delinquir. El peso de la ley tiene que caer absolutamente en lo que diga la ley, que la ley no es venganza, no es simplemente se tiene que aplicar la ley, porque donde hay zonas de impunidad no funciona el Estado de Derecho. Seguimos con la administración. Administración que las leyes administrativas pues nos dicen que, en fin, que funciona con economía, celeridad y eficacia. Yo siento que una de las reformas pendientes es la de la administración. Tengo a veces la sensación de que estamos releyendo a Larra con el vuelva usted mañana. También por lo mismo, no se puede estar dilatando absolutamente todo lo demás. Y ahí, pues también, en fin, traigo, no cito las 80.000 citas que tendría de todos los clásicos de las economías abiertas y de todo lo demás. Hay dos clases de personas o de organizaciones o de filosofías. Los que creen que desde una ventanilla de la administración se pueden hacer planes quinquenales, se puede estar organizando hasta la vida de las personas, las carreras vitales y universitarias de todo el mundo, y los que creen que la ley tiene que ser la justa, muy clara y aplicable para todos y conocida por todos, y por tanto es la sociedad la que arbitra dentro del ámbito que establece la ley y simplemente controla el partido como árbitro, pero no juega y no intenta aprender absolutamente todo lo que pasa. Luego haré una pequeña referencia respecto a los precios, lo que dice Hayek. Hay que desterrar, no hay más que decirlo, en este Estado de Derecho, pues por supuesto todo el amiguismo que puede conllevar la administración pública, y algo en lo que creo profundamente. Así como creo que luego volveré sobre eso, que el socialismo real cae por la ineficacia,
el muro se pasa siempre en la misma dirección, se pasa de Chernóbil a Alemania Occidental, se pasa donde hacían aquellos coches, los Travis aquellos con una cadenita, a los BMWs y los Audis y los Mercedes y todo lo demás. Es decir, que se pasa de lo ineficaz a lo eficaz, pero el gran talón de Aquiles de las sociedades abiertas es la corrupción. Como no se controle la corrupción, desde luego no se va a ningún lado. He tenido ocasión de estar coordinando un libro en el CSDEN sobre hasta qué punto es importante en la geoestrategia o en la inteligencia económica la fortaleza de un país. Hoy las guerras ya no son solamente de armamento, sino sobre todo hace falta dinero, cosa que ya decía Clausewitz. Pero el gran talón de Aquiles de los países, digamos, de economía abierta es la corrupción. Donde hay corrupción, los países se deshacen completamente. Y aquí hablo pues de todo, en fin, de todas las connotaciones que tenemos que hace falta corregir. Por una parte, de la desviación de poder, de la utilización de potestades administrativas para fines distintos de los señalados por el ordenamiento jurídico, del cohecho, de la prevaricación, de las negociaciones prohibidas a funcionarios, del tráfico de influencias y en todo caso algo en lo que creo profundamente, como decía hace un minuto. El órgano competente tiene que actuar el órgano previsto por el ordenamiento jurídico y de acuerdo con el procedimiento establecido, es decir, que nadie se puede salir absolutamente de eso. Y lo dice alguien, y lo repito una vez más, sé que a ellos les molesta, que tiene 5 agentes del CNI condenados por sentencia firme. O sea, que y digo lo que dicen las sentencias, que cuando un organismo que está para buscar espías, para proteger la seguridad pública, en vez de dedicarse a eso, se utilizan a coaccionar, que es lo que dice la sentencia, a un ciudadano fuera de toda sospecha, se están utilizando potestades del Estado para fines distintos de los señalados por el ordenamiento jurídico. Y el problema no es que tenga que ser yo el que vaya como el ciudadano aquel que detuvo al Comando Madrid solo, porque los demás no habían podido hacerlo, sino que todavía no he recibido ninguna explicación de qué hacían esos señores siguiendo a un ciudadano fuera de todas sospechas. Y lo digo como español con pena. Y lo digo como español con pena, como elemento de que hay algún tipo de instituciones que no funcionan como Dios manda. Incluyo, y lo digo con pena también, cuando veo, hemos hablado de la justicia, hemos hablado de la administración, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cuando alguien espía por su cuenta, difunde información por su cuenta, o como hemos visto en campañas electorales, se difunden documentos que están en la administración para dañar a alguien en su campaña electoral y no se establece qué ha pasado allí. Cuando hay infidelidad en la custodia de documento público y nadie ve ni quién ha filtrado las declaraciones ni qué ha pasado con aquello, lo que produce es desasosiego porque las instituciones no están a la altura de lo que está pasando allí. Los principios, hablaba, son responsabilidad y sobre todo algo muy importante que es la transparencia. Hay que saber lo que está pasando. El ciudadano tiene derecho a que se le explique cuando algo no funciona, por qué no está funcionando bien. Y aquí incluyo algo que me preocupa también mucho, que son los medios de comunicación. Decía Jefferson que una sociedad puede vivir sin partidos políticos, pero no sin una prensa libre, porque la prensa es el espejo donde se tiene que mirar absolutamente todo. Sin una prensa que no dependa o de prestamistas, o de anunciantes, o de poderosos, no puede funcionar un país. Y el ejemplo lo tenemos pues en el Lazarillo de Tormes, en los clásicos nuestros. Si no sabemos que alguien come de 2 en 2 sin protestar, alguien estará comiendo de 3 en 3 sin que nadie lo sepa. Y por tanto queremos saber cómo come cada uno para saber si alguien está sobrepasando el límite de lo que sea o está robándole las uvas al ciego, que es lo que pasaba en el viejo libro de picaresca española. Y después de hablar de instituciones políticas, pues sí que querría hablar de instituciones económicas. También a trazo grueso, pues decir que hay 4 principios, a mi modesto entender, que son los que determinan cómo nos estamos moviendo en un mundo globalizado. El primero, globalización. Nada de lo que pasa en el fin del mundo nos es ajeno. Lo estamos viendo hoy con Grecia, pero lo podemos ver cada vez que suben o bajan los tipos de interés de la Reserva Federal y, por tanto, hay una interacción absolutamente de lo que pasa. La segunda idea es de la titulización o securitización en términos anglosajones. Es decir, a través de la teoría del título valor, los valores
incorporan, y voy muy rápido, bienes, en el caso de la letra de cambio, pues derechos de crédito, pero hoy día una acción, cada vez que compramos o vendemos una acción, estamos comprando o vendiendo una parte alícuota de los inmuebles de una empresa, de las clientelas de esa empresa, de la cuenta de resultados de esa empresa, absolutamente de todo. Y todo eso funciona a la velocidad del clic. Que cada vez que apretamos para comprar y vender valores de renta fija, de renta variable, expectativas de derecho, estamos creando riqueza en un sitio y destruyéndola en otra. Porque hay, y el tercer principio es la idea de competencia, competimos con gente que ni siquiera vemos. Y compiten no solamente los estados, compiten las empresas, compiten municipios con municipios para atraer riqueza y para atraer inversiones, y por tanto en ese mundo globalizado, donde todo funciona a la velocidad del clic y donde estamos compitiendo, el principio más importante, y aquí me querría detener un poco, es la idea de información. Lo que se compra y se vende, con lo que se trafica de verdad en el mundo, y más hoy en la sociedad de la información, que es la sociedad del conocimiento, de la inteligencia aplicada a la información, es la propia información. Esto puede parecer que es una idea novedosa, está ya, y lo repito siempre, en nuestro viejo Código de Comercio del año 1885, cuando el Código define la compraventa mercantil, artículo 325, si no recuerdo mal, es la compraventa de una cosa mueble para revenderla, bien en la forma que se compró o en otra ley diferente, con ánimo de lucrarse en la reventa. Es decir, que el comprador mercantil es un comprador revendedor, alguien que está comprando hoy, pero le preocupa no solamente el precio de hoy que le importa, sino el precio que va a tener mañana. Y por tanto lo que hace es actualizar un flujo de información para poder lucrarse en la reventa. Pues bien, la información es esencial. Y los precios son esenciales, porque a través de los precios vamos mandando señales a los mercados, absolutamente. Aquí hay un párrafo de Hayek que no me resisto a leer, que me ha parecido de lo más esclarecedor, porque los enemigos de la sociedad abierta, pues lo que creen, lo que decía antes, que hay una ventanilla que es más listo que todos nosotros, que fijan los precios que no se cumplen nunca, y que por tanto hay siempre un mercado negro alrededor para pues contratar la moneda argentina que se ha dolarizado, para el mercado negro que hay pues en cualquier economía, normalmente comunista o socialista real, porque la moneda que han puesto pues no vale absolutamente para nada. Dice Hayek, hablando del sistema de precios, que como la descentralización se ha hecho necesaria porque nadie puede contrapesar conscientemente todas las consideraciones que entran en las decisiones de tantos individuos, la coordinación no puede evidentemente efectuarse a través de una intervención explícita, digo yo, por un funcionario, por varios funcionarios, sino tan solo con medidas que procuren a cada agente la información necesaria para que pueda ajustar con eficacia sus decisiones a las de los demás. Y como jamás pueden conocerse plenamente todos los detalles de los cambios que afectan de modo constante a las condiciones de la demanda y la oferta de las diferentes mercancías, ni hay centro alguno que pueda recogerlos y difundirlos con rapidez bastante, lo que se precisa es algún instrumento registrador que automáticamente recoja todos los efectos relevantes de las acciones individuales y cuyas indicaciones le sean la resultante de todas estas decisiones. Esto es precisamente lo que el sistema de precios realiza en el régimen de competencia y lo que ningún sistema puede ni siquiera como promesa realizar. Es decir, que al final los sistemas, los mercados son mercados que difunden información, que proclaman hasta los últimos confines todos los datos que se tienen, y son los actores del mercado, son los ciudadanos los que tienen que tomar sus decisiones. Por tanto, es contrario a todo lo que supone las prácticas del mercado, el oligopolio, por supuesto los monopolios, la utilización indebida de información privilegiada, porque el que está lucrándose de una información privilegiada que no saben los demás en un mercado, no solamente es que se apropie de un lucro que tenía que ser de los demás, es que está impidiendo que la información fluya al mercado, que el precio se fije adecuadamente y el mercado se vuelve absolutamente loco. Y habla Hayek de algo que me ha impresionado, porque cuando vas a sistemas donde se está limitando los oferentes de bienes como son pues, las grandes empresas, y se está estrechando el mercado, dice algo que me impresiona por cuando lo dice, año 40 y tantos, es decir, cuando todavía no están los modernos problemas que hoy tenemos, ¿no? Dice, su responsabilidad no se reduce por el hecho de no ser su objetivo un sistema totalitario, sino más bien una especie de sociedad. Pero habla de los empresarios,
son tan cortos de vista como lo fueron sus colegas alemanes, al suponer, habla de los empresarios, que se les permitiría no solo crear este sistema, un sistema oligopolístico, sino también dirigirlo durante algún tiempo. Las decisiones que los directores de una industria así organizada tendrían que tomar constantemente son de las que ninguna colectividad dejaría mucho tiempo en manos de particulares. Un Estado que consienta el desarrollo de tan enormes agregaciones de poder no puede soportar que este poder quede enteramente bajo el dominio privado. Es decir, que ya Hayek apunta que los grandes conglomerados de empresas, los grandes oligopolistas o monopolistas, cuando inciden primero sobre la información y sobre los medios de comunicación y después sobre las sociedades, al final están sembrando su propia destrucción. El control de la actividad económica, las más de las veces, y voy a ir terminando poco a poco, está a través del objeto social. Yo he visto destruirse empresas, destruirse completamente conglomerados, y estoy hablando de instituciones económicas, por razones morales, porque se separan de su objeto social. Eso fueron las subprime, cuando la banca se da cuenta que eso de conceder créditos y esperar 20 años a que te paguen el crédito es muy aburrido, lo que hacen es conceder o ceder el derecho a percibir una hipoteca durante 20 años a un tercero, con el dinero que le dan lo vuelven a dar, y eso que tiene unos límites en los coeficientes bancarios, pues de 1 a 10, lo hicieron hasta 40 veces. Cuando viene una crisis y no te devuelven algún crédito, no es que no te devuelvan ese crédito una vez, es que no te lo devuelven 10 veces, con lo cual te has quedado sin capital. Y eso pasa con algo tremendo, que pasa en el caso Enron y que pasa en la subprime. De esto luego podemos comentarlo si alguien quiere. Que se hace con la complacencia de los poderes públicos, no así del Banco de España, que aquí en España lo prohibió, pero sí con la Reserva Federal, que permitió operaciones fuera de balance. Y fuera de balance una anónima no puede haber absolutamente nada, porque el balance es el elemento que tiene para informarse el accionista para saber cómo se está gestionando, el futuro accionista para comprar la acción, el proveedor que confía en una empresa, es decir, cualquiera que se relacione absolutamente con ellos. Fuera de balance no puede absolutamente nada. Y claro, la excusa que daban los de la subprime es que si lo meto dentro de balance no lo puedo hacer, es que usted no lo podía hacer. Y por tanto, casi como en el pecado original, cuando alguien comete un pecado y come del árbol de la ciencia del bien y del mal, lo primero que hace es esconderse cuando sabe que está cometiendo un pecado. Pues aquí, cuando la gente sabe que hace algo que no debe, lo primero que hace es excluirlo de la contabilidad y no enseñarlo. Caso Enron, que produjo nada menos que la desaparición de una de las primeras auditorías mundiales, Arthur Andersen, y desde luego en el caso de la subprime lo hemos estado viendo. Hay algo también que quiero decir. Decía Marañón que la definición de lo liberal son dos cosas: la tolerancia respecto a hacia los que no piensan como uno mismo, que no es la abdicación de principios, no es el relativismo moral, sino la tolerancia respecto al ajeno, y que el fin no justifica los medios. Y digo esto porque estuvo muy en boga, y yo hablé mucho en contra de eso, la idea de que en las empresas lo más importante de un gestor es la creación de valor, que significa siempre que el fin justifica los medios. Quiere usted valor para el accionista y hágalo como sea. Yo no estoy de acuerdo. Creo que una empresa tiene que realizar su objeto social. Si lo hace bien, gana dinero, y si gana dinero, pues creará valor para el accionista. Pero no se puede, no todo vale, el fin no justifica los medios y por tanto no se puede crear valor de esta manera. Y en todo caso, no puede haber impunidad respecto a estas conductas. No puede haber impunidad por parte de los accionistas que, como ven que les da buen dividendo allí, nadie controla. No puede haber impunidad por parte de la propia sociedad. No puede haber impunidad por parte de los auditores, de las empresas de rating, absolutamente de nada. Y hace falta, y hablo de institución económica, como digo, comportamiento fair, comportamiento que esté bien. Es decir, no se puede estar diciendo que es una empresa completamente limpia y luego ir haciendo OPAs hostiles con apoyo del gobierno. Dirán, ¿qué quedamos? Usted o opera bien en lo que hace o no opera bien, pero no, esta esquizofrenia no acaba bien. Hay un tema también y que se está debatiendo, pero que no se ha sacado las conclusiones adecuadas después de la crisis, algo de la crisis financiera en Estados Unidos, que es toda la cuestión del gobierno corporativo. El gobierno corporativo hay que ponerlo encima del objeto social de la compañía. Yo me acuerdo que una Junta General de Endesa, alguien levantó la mano y me dijo, señor Pizarro, yo en fin veo que esto lo lleva bien. Habíamos multiplicado ya por 3 el valor de la compañía y vamos a multiplicarlo por 5. Pero me dijo, hay una cosa en la que no estoy de acuerdo.
y es que usted no tenga, yo soy de un fondo, que usted no tenga stock options, porque yo quiero que usted gane mucho dinero con los stock options para que ganemos nosotros. Y le dije algo en lo que cada vez estoy más de acuerdo. Usted se ha equivocado de empresa. Endesa está invirtiendo a 30 años, cuando hace un ciclo combinado es a 30 años y una nuclear a 30 o 40 años. Si yo pongo unas stock options a 5 años, corro el riesgo de acelerar el funcionamiento de la empresa, intentar, puesto que no voy a estar yo 30 años en la compañía, pues que esto valga más durante los primeros 5 años y luego ya veremos, y estoy haciendo un flaco favor a la compañía. Las retribuciones tienen que estar encima de la cuenta de resultados. Y el que no sepa dónde está, pues que se dedique a otra empresa. Sigo pensando lo mismo. Y hablo aquí, y con esto acabo esta parte, de los stakeholders. Yo creo en ellos. Es decir, la empresa no es solamente de los accionistas, es también de los consumidores que tienen que estar mirando lo que pasa. En cada quiebra bancaria yo pregunto siempre a la gente que dice, no, es que me han engañado, ¿quién podía pensar aquello? Y en alguna sociedad de valores, cuando era presidente de la bolsa, preguntas, ¿cuánto interés te daban? No, me daban el 8%. Bueno, ¿y a cuánto estaban las letras? Al 3%. Y usted no pudo pensar que allí pasaba nada. No, es que no han vigilado el vigilante. El primer vigilante es usted. Usted, accionista, que le dan un dividendo excesivo y no le preocupa de dónde viene el dinero, o usted, consumidor, que no sabe qué productos está haciendo, o usted, proveedor, que a veces está pagando para que le compren sus productos, y también los territorios donde están. Las empresas de rating, los editores, todos los auditores tienen que funcionar como Dios manda. Y esta parte la acabo con algo que me preocupa mucho y ya voy acabando esta ponencia. Habla Hayek, al final, de las virtudes que el pueblo británico poseía en grado superior a casi todos los demás pueblos, como el suizo y el holandés. Fueron, y leo textualmente, independencia y confianza en sí mismo, iniciativa individual y responsabilidad local, eficaz predilección por la actividad voluntaria, consideración hacia el prójimo y tolerancia para lo diferente y lo extraño, respeto de la costumbre y la tradición y un sano recelo del poder y de la autoridad. Y acabo ya. Creo, con todo lo que estoy diciendo, que la sociedad civil vigilante, la sociedad abierta, es fundamental en todo esto. Cito pues el libro de Víctor Pérez Díaz, que reconozco a todos, publicado por, en Gota a Gota por FAES, que es de lectura obligatoria. Hablaría, como decía al principio, querido presidente, de ejemplaridad en la vida pública y de vidas ejemplares, que sé que lo estamos haciendo en FAES, un catálogo de vidas ejemplares a cuya cabeza está nuestro presidente. Y acabo con una frase que siempre me ha gustado del Fernando el Católico de Gracián, tenía que acabar con Gracián, querido Eugenio, donde decía que los ricos hombres de Aragón eran el espejo donde se miraba a su rey. Yo creo que la sociedad abierta, la sociedad civil, tiene que ser el espejo donde se miren los que ejercen el poder, pero los poderosos, los que ejercitan algún tipo de poder, sea político o económico, tienen que ser también espejos donde se pueda mirar cualquiera de los ciudadanos de un país. Muchas gracias.